Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Darian Jané y hoy te voy a explicar por qué deberías invertir en empresas de tecnología. Lo primero que tenés que saber es que una característica deseable de las empresas a la hora de invertir es que tengan buenos márgenes de ganancia. ¿Qué son los márgenes? Básicamente es la ganancia que le queda a cada empresa por cada dólar vendido. Vamos un poquito más en profundidad. Hay dos tipos de márgenes. Existen los márgenes brutos y los márgenes netos. El margen bruto básicamente es las ventas menos el costo de la mercadería vendida. Ese es el margen bruto. Y si a eso le empezamos a restar gastos administrativos, de ventas, de marketing, ¿sí? Que son un poco más fijos y estables en el tiempo, que no dependen tanto de las ventas, ahí llegamos a los márgenes netos. Entonces, como te dije, a la hora de invertir, empresas con buenos márgenes, con márgenes cuanto más grandes mejor, son deseables. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene un margen de beneficio muy pequeño, en la primera que por ahí o bajan un poquito sus ventas o le aumentan un poco los costos, ya la situación se empieza a complicar y lo que antes tal vez era ganancia se puede convertir en pérdida, ¿no? Entonces realmente es interesante buscar este tipo de empresas. Y ya te adelanto que las empresas tecnológicas suelen tener muy buenos márgenes. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, tengo que recurrir a explicarte un concepto un poquito más avanzado, que es la igualación de la tasa de ganancia. ¿Sí? Se llama ley de igualación de la tasa de ganancia. ¿Y qué es esta ley? ¿Cómo funciona? Bueno, la mejor manera de que lo entiendas es que te ponga un ejemplo, ¿sí? Suponete que hay una ciudad o un pueblo pequeño donde no hay restaurante, ¿sí? Donde no hay lugares para ir a comer. Entonces, imagínate que a una persona se le ocurre poner este restaurante, ¿bien? Entonces, en ese primer momento, como este restaurante es el único de la ciudad, toda la gente que quiera ir a almorzar o cenar afuera de su casa va a ir a este lugar. Entonces, esta empresa, ¿sí? Tiene el 100% del mercado. ¿Y eso qué genera? Bueno, genera que sos un monopolio, tenés el 100% del mercado, por lo tanto, en cierta forma vas a poder poner los precios que quieras, ¿sí? Lo que a vos se te ocurra, los costos van a venir un poco dados por tus proveedores, pero vas a poder elegir el precio de venta y vas a poder ir manejando esos márgenes. ¿Qué va a pasar? A tu empresa le va a empezar a ir bien y va a haber otros empresarios que van a decir, eso es una buena idea. Si este restaurante funcionó bien, yo voy a poner otro. Entonces, ¿qué pasa en ese momento cuando ponen un segundo restaurante? Hay que ver qué pasa con los precios y qué pasa con el mercado, con el público que iba a comer. Entonces, supongamos que el público se divide y va el 50% para un lado y el 50% para el otro. De esa manera, el primer restaurante ya no tiene el 100% del mercado, se va a quedar con el 50%. ¿Okay? Y el nuevo competidor, el segundo restaurante, va a tener que hacer algo para competir con el primero. Entonces, probablemente ya si apunta al mismo segmento del mercado, los mismos clientes, y probablemente tenga que poner los precios un poco por debajo del primer restaurante, ¿sí? Es decir, apareció competencia, le va a competir por precios, supongamos que ofrecen los mismos platos y la misma calidad, no vayamos para ese lado, estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Para entender esta idea, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Si el segundo restaurante baja los precios, ¿sí? Y tiene los mismos costos, ya ese margen de ganancia se va reduciendo. Es decir, el margen de ganancia que tenía el primer restaurante, ya el segundo no lo tiene. Y probablemente el primer restaurante, si no quiere quedarse afuera de la industria, va a tener que ajustar sus precios. Ya no puede poner el precio que quiere. Y esto se puede repetir. Es decir, pasa con el tercer restaurante, que también va a entrar, va a bajar los precios y va a ir bajando los márgenes de la industria. Es decir, es importante que entiendas que cada jugador nuevo que entra en la industria, que baja sus precios, que baja sus márgenes,
termina afectando los márgenes de todos. Entonces imagínate que el primer restaurante tenía márgenes del 40%, cuando entra el segundo esos márgenes se reducen al 35%, al 30%, al 25% a medida que van entrando jugadores en la industria, ¿sí? ¿Y esto en qué momento se detiene? Esto se detiene en el momento en que esa industria, con ese riesgo de esa industria, sí es importante entender el riesgo, iguala la tasa de ganancia de otras industrias. Es decir, imagínate que vos querés poner un local gastronómico, pero no sabés si poner un restaurante o un bar. Entonces, si a vos te da lo mismo, probablemente te vayas hacia el tipo de comercio con la mayor tasa de ganancia. Entonces, imagínate que los bares tienen una tasa de ganancia del 10%. Bueno, entonces a medida que van apareciendo restaurantes, esa tasa de ganancia va a ir disminuyendo hasta que se iguale a la de los bares. Hasta que cualquier nuevo emprendedor le dé lo mismo entrar en un bar o en un restaurante, ¿sí? Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con las empresas tecnológicas? Muchísimo. ¿Por qué? Porque las empresas más maduras, ¿sí? Bancos, mineras, petroleras, aerolíneas, la que se te ocurra, ¿sí? Esas son empresas ya que tienen mucha historia, que han entrado muchos competidores y por eso tienen menos riesgo, porque son industrias sólidas, probadas, que todo el mundo sabe cómo funcionan, ¿bien? Pero también los márgenes de ganancia son muy bajos y lo que pueden incrementar sus ventas también no es demasiado. Ya está, la industria está consolidada, los consumidores ya saben lo que van a consumir, ¿sí? Las empresas ya saben lo que van a vender, está todo claro. En cambio, en tecnología, cuando llega una tecnología nueva, una tecnología disruptiva, una empresa disruptiva, generalmente pasa lo que yo te contaba en el ejemplo. Llega y se queda con el 100% del mercado. Entonces eso le permite crecer muy rápido en ventas, poner los precios que se le ocurra, tener buenos márgenes. Si a esto le sumamos que las empresas tecnológicas pueden lograr grandes rendimientos a escala, es decir, tal vez con los mismos costos pueden duplicar, triplicar o multiplicar por 10 o por 100 sus ventas, eso hace que los márgenes crezcan muchísimo. Imagínate si vos multiplicás tus ingresos y casi no haces crecer tus costos. Eso te da grandes márgenes. Y además, cuando vos tenés alguna tecnología muy disruptiva y fuiste el primero, probablemente puedas construir barreras de entrada. ¿Qué hacen estas barreras de entrada? Hacen que sea muy difícil para nuevas empresas meterse en tu negocio. Es decir, cuando vos armás un restaurante, prácticamente no tenés barreras de entrada, salvo que tengas al mejor chef del mundo, ¿sí? O que hayas encontrado algo muy particular. Digamos, cualquier persona puede poner un restaurante. Pero sin embargo, si vos sos Google, es muy difícil entrar a competirle a Google. ¿Se entiende? Porque ya tiene una posición de mercado tan grande que es muy difícil sacarle ese lugar. O sea, es el buscador de Internet. No hay 2 Internet, 3 Internet y todo el mundo usa Google. Y lo mismo que Google, te puedo hablar de Facebook en su segmento, con Facebook y con Instagram, ¿sí? Y muchas empresas de tecnología que son muy buenas en lo que hacen, Amazon también, por ejemplo, llegan y acaparan todo el mercado. Ponen grandes barreras de entrada y eso les permite actuar como si fueran monopolios, como si fueran la única empresa en esa industria. Y por eso estas empresas de tecnología tienen márgenes tan grandes, que con el paso del tiempo se terminan convirtiendo en posiciones de caja enormes que les permiten sobrellevar bien las crisis, absorber nuevas empresas, etc. Entonces, este es un motivo muy importante que tenés que entender para que sepas por qué tenés que invertir en tecnología, ¿sí? Las grandes empresas de los últimos años son todas tecnológicas, que están creciendo muchísimo. Y te puedo asegurar que las próximas grandes empresas también van a ser de tecnología. Así que por eso te quería explicar este concepto, que lo tenés que tener súper claro. Por eso te recomiendo que inviertas en tecnología como yo invierto en tecnología. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.